Hola amigos, bienvenidos a su programa, La Letra Pequeña de la Biblia. Una vez aquí estamos de nuevo, después de unas muy buenas vacaciones, para seguir trabajando en nuestro programa. Espero que sea este programa de interés para cada uno de ustedes, de beneficio y de provecho. Vamos a empezar este año hablando de Apocalipsis 13. Capítulo 13, y vamos a empezar hablando de las dos bestias. Y la palabra dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre la cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y de su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y vi una cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Elohim, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va a cautividad. Si alguno mata, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos los pueblos, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese la marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, vamos a hablar hoy sobre el dragón, la bestia y la ramera. Vamos a empezar a desglosar verso por verso. Primero empecemos con el 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Me paré sobre la arena del mar. Recordemos que Juan estaba en la isla de Patmos, en Grecia, y estaba en una isla y me imagino estaba en la playa, cuando vio la visión y dijo: me paré sobre la arena del mar y vi subir a la bestia. ¿De dónde salió? Del mar. Recordemos que la palabra mar o aguas
significa muchas naciones, muchos pueblos. ¿De dónde viene la bestia? De todas las naciones del mundo. Entonces, ¿de dónde vino? De todas las naciones del mundo. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Viene de todas las naciones del mundo. Tiene 7 cabezas. Vamos a contarlas. En el día 11 de febrero de 1929, el general Benito Mussolini firma un tratado con Pío XI que se llamó el Tratado de Letrán, en donde se le dio al Vaticano, el territorio del Vaticano, a la Iglesia Católica, ese territorio, en la cual quedó formado el Vaticano como una nación, y cada quien que gobierne esa nación es un rey. Entonces, en 1929 comienza el reinado ¿de quién? De Pío XI, que subió al poder en 1922, pero como fue rey en 1929 hasta 1939, fue el rey del Vaticano. Esta es la primera cabeza, Pío XI. Pío XII fue del 39 al 58, la segunda. Juan XXIII, en 1958 hasta el 63, la tercera. Pablo VI, del 63 al 78. Juan Pablo I, de 1978 solamente duró 33 días, murió, dicen que envenenado, y ellos dicen que fue de una enfermedad. Juan Pablo II, en 1978 hasta el 2005, y Benedicto XVI, del 2005 hasta el 2013. Estas son las 7 cabezas que conforman a la primera bestia. 10 reyes son 10 reinos que aún no han salido a la luz, pero muy pronto saldrán. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 17:12. Dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces supongamos que en un año, tal vez sea este año, reciban esos 10 reinos, apoyen a la bestia. Entonces aquí tenemos, y sobre sus cabezas, sobre todo esto, un nombre blasfemo. Vamos a ver aquí mismo en el 17, del 3 en adelante. Dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En sus cabezas lleva un nombre blasfemo, y es Babilonia la madre de las rameras. Ya lo he dicho varias veces, en el año 1517 Martín Lutero, teólogo, sacerdote de la Iglesia Católica, clavó 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, Alemania, en donde él quería una reforma de la Iglesia Católica, y esta reforma lo que se convirtió fue en un movimiento protestante, que es el movimiento protestante, el cristianismo protestante. Recordemos que el cristianismo, las iglesias evangélicas, luteranas, babilónicas, bautistas, salieron de la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica es la madre de todas las rameras. Entonces, aquí tenemos a la primera bestia, que tiene 7 cabezas. Vamos a ver, sigamos acá en el 13.
Y vi, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies de oso y su boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Recordemos que en mi primer mensaje, en donde se encuentra Babilonia, empecé a decir que Babilonia nació en la época de Nimrod y que Babilonia es representada por el león, y después vino el gobierno medo-persa, que es representada por el oso, y después vino el leopardo, que representa el gobierno griego. Y Babilonia nunca murió, siempre se fue a estos imperios. Entonces, ¿qué significa? Babilonia siempre ha estado en todos los imperios. ¿Qué representa Babilonia? Todos los imperios que han estado sobre esta tierra. Entonces, eso es lo que representa Babilonia, en el cual el dragón le dio toda autoridad. O sea, ya sabemos que el que le dio toda autoridad es Satanás. Y vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Fue el papa más adorado, antes que Francisco, el más adorado sobre la tierra fue Juan Pablo II. Y dice el sexto papa que dice que una de las cabezas fue herida. ¿Cuál fue herida? Juan Pablo II fue herido el 13 de mayo de 1981 por un turco llamado Ali Akkar. Este turco le disparó 4 veces en su pecho y él sobrevivió a este ataque y fue sanado. Esa fue la cabeza que fue herida. Y todo el mundo amaba a Juan Pablo II. Era un gran papa. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? El que adora a la bestia adora al dragón, y el que adora al dragón adora a la bestia. Y también se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Yo quisiera saber, aquí están los 3 años y medio. ¿Qué 3 años y medio de tribulación? No, 3 años y medio que se les va a dar a la Iglesia Católica para que destruya no al mundo, sino a los santos, para que persiga no a los cristianos, porque la Iglesia Católica es cristiana. Recuerden que el cristianismo salió de ahí, sino al pueblo de los santos, al pueblo judío. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Elohim, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. En estos días, Trump declaró que Jerusalén es la capital de Israel, y el señor Francisco se opuso a esa declaración de Trump. Recordemos que Jerusalén es el tabernáculo de Yahweh, entonces está hablando en contra del tabernáculo de Yahweh. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda lengua, pueblo, lengua y nación. Sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y hacerle guerra a los santos. Nadie va a perseguir a los cristianos. Y si en la India persiguen a los cristianos, y si en Arabia persiguen a los cristianos, siempre lo he dicho, lo persiguen por venganza generacional. Recordemos que la Iglesia Cristiana Católica, en el nombre de Jesucristo, con la cruz, iba y mataba a árabes, iba y mataba a hindúes, y por eso es la persecución contra los cristianos, en venganza. Pero en realidad a quien de verdad se persigue, y hoy lo están haciendo,
Es el pueblo de santo, el pueblo judío. El pueblo judío es perseguido en todas partes del mundo. El que sea judío lo intentan matar, lo intentan apuñalar, lo intentan dispararle, porque ese sí es el pueblo perseguido. Sigamos acá. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio de la tierra. ¿Adoraron a quién? A la bestia. Ahora, este es un mensaje para mis amigos los cristianos, evangélicos, pentecostales o de cualquier denominación evangélica. Hasta los testigos de Jehová o mormones, si quieren escuchar, salgan de esas doctrinas. Esa doctrina es totalmente católica, porque el cristianismo viene del catolicismo. Ahora, todo aquel que adore la doctrina cristiana o católica está adorando a la bestia. Salga de ahí, porque tu nombre no va a ser escrito en el libro de la vida. Por favor, es como un consejo que le doy. Entonces dice, si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno lleva cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Vamos a hablar de la otra bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. Ya vimos que la primera bestia salió de todas las naciones de este mundo. Dice, y vi subir a la bestia de todos los mares, de las profundidades de las aguas. Cuando hablamos de agua o de mar, estamos hablando de naciones, pueblos o lenguas. Aquí dice, y vi, versículo 11, y después vi la otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Bueno, ¿de dónde viene? De la tierra, de las profundidades de la tierra. ¿De dónde es la profundidad de la tierra? O de la tierra, de lo más íntimo, que él mismo dijo, yo soy el Papa del fin del mundo, lo dijo Francisco, de Argentina. La profundidad de la tierra es Argentina, lo más último, lo más recóndito. De aquí viene la otra bestia. De aquí, de Argentina, de por acá, de lo último de la tierra. Entonces dice, y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. En esta primera bestia tenía 7 cabezas. Muy bien. Ahora veamos esta otra bestia. Tiene las 7 cabezas y un cuerno, pero ahora tiene 2 cuernos. Es la bestia con 2 cuernos. ¿Cuáles son los 2 cuernos? Francisco y Benedicto. Tiene los 7 cabezas, pero tiene 2 cuernos. Le salieron un cuerno más. ¿Quién es el cuerno? Francisco. ¿Cuáles son los 2 cuernos? Benedicto y Francisco. Entonces, la bestia esta tenía 7 cabezas. Aquí estamos, Benedicto renunció el 11 de febrero del 2013. Renunció el Benedicto cuando terminaba el reinado de la primera bestia para asumir el reinado la segunda bestia, que es Francisco. Esta segunda bestia tiene 2 cuernos, porque recordemos que Benedicto aún sigue siendo papa, porque Benedicto renunció pero no ha muerto, y la única forma que deje de ser papa es cuando muera.
¿Ya? Entonces, tenemos dos cuernos que son Benedicto y Francisco. Hay dos cuernos. Y dice aquí: y después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Se parece a un cordero, pero habla como dragón. Le dice: ¿y quién soy yo para juzgar a los homosexuales? ¿Quién soy yo? No es necesario que lo juzgues, pero sí es necesario que estés en contra de esa conducta. Si hablan mal de mi madre, yo le meto un puño. Estás creando violencia, estás avalando la violencia. Y eso es que hablar como un dragón. Antes la gente vivía bajo una ley dura, rígida. Ahora no, ahora vivimos bajo el amor. Estás hablando en contra de la ley de Yahweh. Estás hablando como un dragón en contra de la voluntad de Yahweh. Entonces, dice cosas y a todo el mundo le fascina lo que él dice. Hasta los mismos evangélicos dicen: él es totalmente bíblico. Así lo dijo Dante Gebel. Entonces, imagínense que el hombre es totalmente bíblico. Y dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que adoren. Dice: y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y ejerce toda autoridad. ¿Cuándo empezó Francisco a ejercer toda autoridad? El 11 de febrero del 2013, Francisco ejerció, el Satanás le dio toda autoridad a Francisco. ¿Que cómo voy a saber yo si yo no estaba ahí? No es necesario que yo no esté ahí. Pero lo que vi, el fenómeno que se presentó ese día, y si ustedes lo quieren buscar, búsquenlo. Si es que no lo han quitado de las redes sociales, búsquenlo y verá que el 11 de febrero del 2013 cayó un rayo del cielo, mi amigo. Cayó un rayo del cielo. Y en Lucas 10:18, Yahshua dijo esto: y vi a Satanás caer como un rayo. Ese mismo día cayó Satanás, el 11 de febrero del año 2013. El 11 de febrero, Francisco Bergoglio, Jorge Bergoglio, que es italiano, nació en Argentina, pero su familia es italiana. Ese señor, ese día recibió toda la autoridad de Satanás. El 11 de febrero del año 2013. Y dice aquí: y ejerce toda autoridad en presencia, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Sabemos que Juan Pablo II fue herido mortalmente y fue sanado, pero la bestia en sí recibió una herida mortal muy grande, y esa herida mortal se llama división. En el año 1517, Martín Lutero, teólogo de la Iglesia Católica, colocó 95 encíclicas o tesis en contra de la Iglesia Católica. Y él lo que quería era una reforma ese día. Y lo que ocasionó él fue una protesta, y se inició el movimiento protestante. Y ahí se dividió la Iglesia Católica en todas las iglesias evangélicas cristianas, en las iglesias mormonas, testigos de Jehová, porque todas vienen de ahí.
y ellas son las hijas de la Iglesia Católica. Entonces, esa fue la herida más grande que tuvo la Iglesia, la bestia, que es la división. ¿Y qué está haciendo Francisco? Francisco está tratando de unir a todas las iglesias en una sola, en un movimiento que se llama ecuménico. En este movimiento él está tratando de sanar la herida mortal y hacer que todo el mundo adore ¿a quién? A la primera bestia. ¿Ya? Esa es una parte, pero vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice aquí? Cuya herida mortal, y también hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Bueno, esto no lo ha hecho, pero quién sabe, de pronto haga algo así, pero tiene que ser no algo natural, que es algún engaño, pero no va a ser. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que fue herida de espada y vivió. Bueno, la imagen de la tierra, ¿de quién van a hacer la imagen? Aquí tenemos las 7 cabezas. Una de esas 7 cabezas fue herida, que fue Juan Pablo II. Ya les dije por quién, por el turco Aliatka, y vivió. Cuando murió el señor Juan Pablo II, el Vaticano, en su tumba, no en su tumba, sino dentro del ataúd, colocó una cámara, porque ellos sabían de esta profecía y están esperando la resurrección ¿de quién? De Juan Pablo II. Y por eso colocaron dentro de la tumba una cámara para revisar todos los días si es que ese hombre se mueve. La resurrección de Juan Pablo II. Recordemos que el único que ha resucitado en este mundo se llama Yeshua HaMashiach. De resucitado y ha venido del más allá. Los que resucitaron antes de Yeshua murieron, ya, pero Yeshua resucitó para nunca más morir. Ahora, están pensando en eso, pero eso no va a ocurrir. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Un engaño. Porque dice, y engañarán a los moradores de la tierra con señales que le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que hagan una imagen ¿de quién? De Juan Pablo II. Van a hacer una imagen del señor Juan Pablo II. Y se les permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que la adore. Tal vez como ahora se están haciendo robots idénticos a las personas, tal vez hagan un robot del señor Juan Pablo II y que ese robot habla y dirija y diga que adoren a la bestia y que maten a aquel que no la adore. Pero ¿qué tal si hacen un clon? Han hecho clones de ovejas, ¿por qué no hacer un clon de un hombre? Pero con la diferencia que si hacen un clon de ese hombre va a ser absolutamente un demonio, porque ese hombre no fue hecho naturalmente por la creación de Yahweh. Entonces, ¿qué van a hacer? Que ese hombre lo que es un demonio. Bueno, esto suena a fantasía más que a realidad. Pero recordemos que nosotros los seres humanos hacemos realidad las fantasías. Por ejemplo, la fantasía del señor Julio Verne al hacer 20.000 leguas de viaje submarino, y en esa época no había submarino, o hacer un viaje a la luna, y en esa época no había viajes a la luna, o los teléfonos donde se ven las personas como los supersónicos. Entonces nosotros hacemos realidad las fantasías del hombre. Entonces, ¿por qué no pensar que el hombre puede hacer un clon de sí mismo? Y de pronto se haga un clon del señor Juan Pablo II. Y este clon, la gente
la gente le cree a este clon o a este robot, porque la gente tiene una necesidad increíble de creer. Usted le dice cualquier mentira a la gente en los medios y la gente se lo cree. La gente está deseosa, necesita necesita esperanza, tiene puestas sus esperanzas en cosas vanas. Ponen sus esperanzas en salvadores, ponen humanos, ponen sus esperanzas en cualquiera que les hable de libertad o de cualquier cosa que los motive, porque las personas quieren creer. Pero si uno les dice que hay que creer, para creer hay que obedecer, entonces a uno lo rechazan por eso. Porque uno le dice que si usted cree, de verdad tiene que obedecer. Entonces las personas piensan que nada más solo por creer ya son salvos. Entonces las personas tienen un anhelo, un deseo, una esperanza. Y las personas se aprovechan, esas personas vivas se aprovechan de ese deseo y de esa esperanza. Entonces no nos extrañemos que de pronto veamos una estatua o un robot de Juan Pablo II, o no nos extrañemos que de pronto veamos al señor Juan Pablo II en un clon y digan que lo resucitaron. Así de sencillo. Entonces, no es de extrañar, porque el hombre hace la fantasía realidad. Y hacía que todos los pequeños, dice, y se les permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adore. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Y el número de su nombre. Vamos a hablar del caso de Venezuela. En Venezuela existe la marca. Y digamos que no es la marca de la bestia, pero sí es la marca de Maduro. Que a la hora de la verdad Maduro es una bestia. Ese se llama el carnet de la patria. Si usted no tiene el carnet de la patria, no tiene derecho a vacuna, no tiene derecho a ir al hospital, no tiene derecho a comprar alimentos, no tiene derecho a muchos beneficios, supuestamente entre comillas, que da el gobierno. Para usted tener todos esos beneficios necesita tener el carnet de la patria. ¿Qué significa eso? Una marca, una señal. Bueno, eso sucede en Venezuela. Entonces, sigamos leyendo aquí. Esa es una marca muy cruel en nuestro hermano país Venezuela. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número de hombre, pues es número de hombre y su número es 666. El número de hombre y el número de la bestia es 666. Y yo estoy seguro que más del 100% de la población ha visto ese número. BWW. ¿Ha visto usted ese número? BWW. ¿En alguna parte lo habrá visto? Este es el número de internet. Hoy en día, en muchas partes y en muchas naciones, se compra a través de internet. Y en el futuro, aquel que no esté afiliado a internet no podrá ni vender ni comprar, porque este es el número de la bestia.
¿Por qué digo que es BWW? Porque este número representa una letra hebrea que es Bat o Bek. Es hebreo. Y esta letra hebrea representa el número 6. Recordemos que los judíos fueron los que escribieron la Biblia. Y por eso es que la letra Bek o Bak representa el número 6. 666. Ese es el número de la bestia. Bueno, amigos, ya sabemos que la primera bestia tenía 7 cabezas y ahora tenemos a la segunda bestia que tiene 2 cuernos, que es Benedicto y es Francisco, y que este Francisco hará que se sane la herida de la primera bestia, la herida mortal, que fue la división. Ahora estamos en los tiempos finales. Sí, ahora estamos en los tiempos finales. Este año es un año de decisiones. Un año donde tienes que tomar una decisión. Y esta decisión tiene que salir de lo más profundo de tu corazón. Te animo a que entres en este nuevo pacto. Te animo a que obedezcas a Yahweh por medio de sus mandamientos. No te animo en creer solamente y en creer en Jesús, que solo por creer en Jesús eres salvo. No. Si tú crees en Yahshua, guarda sus mandamientos. Pero si dices que crees y no los guardas, entonces no estás creyendo en él. Porque Yahshua es la esencia de sus mandamientos. Te animo a que entres en este nuevo pacto, que guardes sus mandamientos en su mente y lo escribas en la tabla del corazón. Ese es no mi deseo prácticamente, pero ese es mi anhelo, que tú puedas alcanzar la salvación a través de los mandamientos de Yahweh. Porque los mandamientos es lo que te va a ayudar a entrar en el nuevo mundo que está muy pronto para venir, muy pronto para llegar después que pase toda esta destrucción que viene para la humanidad. Recuerdes a Noé. Recuerda a Noé. Noé fue un hombre justo ante esa generación. Sé tú también un hombre justo ante esta generación. ¿Y cómo vas a ser justo? Guardando los mandamientos de Yahweh. Espero que este mensaje llegue a tu corazón y tu decisión sea la mejor. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja y que Yahweh ilumine cada paso que tú des en tu vida. Nos vemos.